Muy buenos días a todos, Dios os bendiga, y he titulado este devocional No seas entrometido. Y ahora veremos el porqué. Hoy en día encontramos una generación de apariencia. Aparentamos ser buena gente, aparentamos ser abiertos, diplomáticos, pero en cuanto a cosas personales, vemos que somos un poco más egoístas, individuales. Estamos en una generación que nadie se meta en nada de nadie. Podemos escuchar muchas veces la frase de yo hago lo que quiera. Y esto lo podemos ver o escuchar en una charla, en una quedada o incluso cuando le damos un consejo a alguien que queremos. ¿Y cuánto más difícil sería entonces aconsejar a alguien con el que no tenemos tanta cercanía? Y vivimos en un momento que ni la persona más cercana, ni siquiera nuestra pareja o nuestro amigo más íntimo o nuestro familiar más cercano puede amonestarnos ni aconsejarnos. ¿Por qué? Porque yo hago lo que quiera. Podemos contestar muchas veces o recibir frases como no seas metiche, no seas entrometido, no te metas en esto, no te voy a escuchar. Y eso es muy triste. Y es que todo esto puede llevarnos a una posición muy peligrosa de callar nuestras bocas. Y el cambio de la generación y su forma de vivir nunca pueden influenciarnos más que la palabra de Dios. Así que quiero leer Ezequiel capítulo 3 del versículo 17 al 21. Voy a ir versículo por versículo. Y el primero dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los advertirás de mi parte. Paramos. En el mundo antiguo la atalaya caminaba sobre los muros para poder detectar cualquier acción hostil contra la ciudad. También ellos estaban allí para dar aviso al rey de cualquier persona que se aproximara al muro de la ciudad. Y Ezequiel debía ser una atalaya, de la misma manera que Dios nos comisiona a todos a ser una atalaya. Versículo 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Paramos. El pasaje nos dice aquí que la ignorancia del Evangelio no salva a nadie. Además, el predicador o el cristiano debe de advertir al impío y hacerlo en términos claros. Porque si no se advierte a los impíos, lo que significa que el cristiano, el predicador, predica un falso mensaje, mientras que la persona impía morirá en su pecado. Y todavía su sangre será requerida de la mano del falso predicador. Y realmente reflexionaba que todo predicador y cada uno de los que estamos en este mundo debería leer diariamente este texto. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Paramos. Pero tú habrás librado tu alma. Significa que el juicio predicado por el profeta no depende de los resultados de su predicación o de sus obras o de su ministerio. Si los hombres lo escuchan o lo ignoran, él habrá librado su alma, es decir, ha cumplido su obligación como atalaya. Por lo tanto, la implicación es que el profeta perdería su alma si no entrega fielmente la palabra de Dios. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Es que paramos de nuevo, y es que además el predicador no solo debe predicar a los perdidos, o el cristiano, sino también tiene que advertir a los justos que se apartan de su justicia. Si el predicador no lo hace otra vez, aunque la persona se perderá, el Señor dice: demandaré de tu mano la sangre de ese individuo.
¿Y cuántos cristianos están siendo fieles en advertir a los impíos? Quizás muchos, pero ¿y a los justos? Y el último versículo dice: pero si alguno amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Esto nos dice que los justos tienen que ser constantemente advertidos. De otra manera, muchos, si no la mayoría, de los justos se desvían. Y esto impone una tremenda responsabilidad sobre los cristianos con respecto al Evangelio. Así que con este devocional quiero invitarte y hacerte recordar que en medio de esta generación que nos dice no seas entrometido en mi vida, Dios nos ha puesto ahí para ser atalaya y debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Y también te invito a que tu voz, liderada por el Espíritu Santo, esa voz espiritual pueda ser mucho más fuerte que las voces que estamos escuchando en esta generación. Que Dios te bendiga.